Doctora, buenas tardes, muy amable por la invitación. Gracias a usted por siempre compartir temas muy interesantes y sobre todo por el tema que nos está abordando hoy en día, ¿no? En la actualidad. Invitamos a todo el público a realizar las preguntas correspondientes a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales de nuestra universidad. El tema que vamos a desarrollar, y el doctor muy bien lo va a explicar, es rol e importancia del Tribunal Constitucional en un Estado democrático de derecho. Y estará a cargo del doctor Julio Martín Fernández Guaranca, docente de nuestra prestigiosa Universidad de San Martín de Porres. Bien, doctor, escuchamos atentamente y también solicitamos al público que puedan realizar las consultas necesarias a través de los diferentes medios como lo señalábamos. Le cedemos la palabra, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctora. Reiterar el saludo y el agradecimiento al consultorio jurídico de nuestra casa de estudios y a todos los chicos que también nos están escuchando desde sus casas, precisamente para desarrollar un tema que sobre todo, bueno, es sumamente coyuntural, ¿no? La labor del Tribunal Constitucional, cuál es el rol que cumple el Tribunal Constitucional y la importancia de esa jurisdicción constitucional a día de hoy. Bueno, nuestra casa de estudios está muy bien representada ahora con la nueva elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque dos docentes de nuestra universidad han sido elegidos precisamente como magistrados, ¿no? El doctor Morales Arabia y el doctor Gutiérrez Tixe, que han sido elegidos como miembros del Tribunal Constitucional y que seguramente harán un gran papel y una gran labor en el desarrollo de sus actividades ahora como magistrados también del Tribunal Constitucional. A ver, en primer lugar, para desarrollar el tema de la importancia, el rol del Tribunal Constitucional, nosotros tenemos que comprender cómo es que surge la jurisdicción constitucional, cómo es que nace la jurisdicción constitucional, y también, si se quiere, algunos antecedentes de esa jurisdicción constitucional. En el 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento, por vez primera, de un tribunal constitucional, que fue el Tribunal Constitucional Austriaco. En 1920, bueno, ya previamente se había dado en 1918 el proyecto de un tribunal constitucional elaborado precisamente por Hans Kelsen, y sería ese proyecto el que luego terminaría con el planteamiento y reconocimiento del Tribunal Constitucional como un órgano jurisdiccional, estableciendo lo que los europeos denominan como jurisdicción constitucional en 1920, precisamente en la Constitución austriaca. Es cierto, bueno, esto se da en octubre, el 1 de octubre de 1920, y es cierto que meses antes también había surgido un tribunal constitucional, el checoslovaco, en febrero, para ser exactos, pero se toma en consideración el tribunal constitucional establecido en la Constitución austriaca como el primero, porque además fue el primero en entrar en funciones. Y además es el que marcó, por así decirlo, históricamente la evolución y el reconocimiento de los derechos, o mejor dicho, de los tribunales constitucionales, de los órganos jurisdiccionales en esta materia. Si nosotros vemos el contexto en el que nace ese primer tribunal constitucional, vamos a poder observar que nace como una clara referencia de la desconfianza que existía por parte bueno, de la generalidad, sobre todo de juristas, respecto de la labor que hacían los poderes legislantes, ¿no? Es decir, sobre todo el legislativo, porque se tenía que establecer algún límite al ejercicio del poder que tenía precisamente el legislativo. Y qué mejor que hacerlo a partir de, digamos, un planteamiento, un documento constitucional, ¿no? Es decir, a través de la ley de leyes, a través de la Constitución. Y yo les decía que la Constitución austriaca es una constitución que marcó gran parte de la influencia en Europa en torno a los tribunales constitucionales. Si uno revisa, por ejemplo, el tribunal, o mejor dicho, la Constitución italiana de 1947, también recoge el planteamiento o la influencia de la Constitución austriaca, lo mismo con la Ley Fundamental de Bonn de 1949, o en 1976 con la Constitución portuguesa y luego con la Constitución española en 1978, que sería precisamente la Constitución francesa con la caída de Franco y el establecimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales en España, mejor dicho, creo que estaba mencionando Francia, pero es en España con la caída de Franco, esa referencia primigenia que se da para nuestra
Constitución, porque recuerden que el Tribunal Constitucional como tal, como jurisdicción constitucional en nuestro país, surge recién a partir de 1979 con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales. Y esto se da precisamente en la Constitución de ese año. Recordemos que nosotros veníamos saliendo de una dictadura de más o menos 10 años y que la Constitución del 79 era ese paso hacia adelante para salir de esos momentos dictatoriales, ¿no? Entonces, en 1979 se establece el Tribunal de Garantías Constitucionales con la clara referencia, incluso hasta en la nomenclatura, que se le había dado a este tribunal, a esta jurisdicción constitucional en el ámbito español, que repito, viene de una tradición sucesiva, como hemos podido mencionar, históricamente hablando, de las diferentes constituciones a partir de la Constitución austríaca de 1920. Es importante también referir que los tribunales constitucionales no nacen dentro de la clásica división o partición de poderes, esa que concebía Montesquieu en la teoría y que en la práctica trató de llevar a cabo, sobre todo Sieyès, en la Francia de ese momento. En el planteamiento, digamos, general, los tribunales constitucionales nacen como un elemento prácticamente antinatural a esa división de poderes. No nace dentro de algún poder, es más, nace precisamente fuera de los poderes del Estado para establecer un límite al ejercicio tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Ese es el planteamiento que tienen los tribunales constitucionales. No en pocas oportunidades esto ha merecido algún tipo de crítica o algún tipo de pronunciamiento desfavorable, precisamente porque, repito, la figura del Tribunal Constitucional es una figura que no en todos los países se ha tomado. El respeto y la salvaguarda de la Constitución es algo que en muchos otros países se le entrega como un mandato a los los poderes, bueno, al poder judicial de esos países, ¿no? A la Corte Suprema específicamente de los países donde se opta por ese modelo. Entonces, han habido oportunidades en las que el Tribunal Constitucional ha tenido algunas críticas. Miren ustedes, la semana pasada nosotros hablábamos de el fallo en el caso Fujimori y la relación que esto tiene también, digamos, el planteamiento internacional y la normativa interna, incluso constitucional. Y si uno recuerda, lo que mencionaba prácticamente era una crítica a la labor que había tenido en ese caso particular el Tribunal Constitucional. Y es cierto, el Tribunal Constitucional está compuesto por seres humanos y por tanto en determinadas circunstancias pueden emitir opiniones o decisiones, mejor dicho, con las que coincidamos o no y respecto a las cuales pensemos que son correctas o incorrectas. Pero nadie puede dudar del rol tan importante que tiene el Tribunal Constitucional. Y habiendo hecho esa mención histórica, por así decirlo, desde el momento del nacimiento del Tribunal Constitucional, cabe hacer ahora referencia de cuál es el papel, cuál es la labor del Tribunal Constitucional. Y esto guarda íntima correlación con el momento del nacimiento, el surgimiento de los tribunales constitucionales. Repito, cuando se crea el Tribunal Constitucional a partir del proyecto presentado por Hans Kelsen y que repercute en la Constitución de 1920, este Tribunal Constitucional surge como una jurisdicción que desconfiaba específicamente del poder legislativo. Entonces, obviamente, el tribunal o el principal papel que tiene el Tribunal Constitucional es precisamente salvaguardar la supremacía de la Constitución y que las normas que sean dictadas a nivel interno guarden correlación y respeto a nuestra Constitución, ¿no? Si uno revisa digamos, la normativa relacionada al Tribunal Constitucional y nuestra Constitución, hay algunas frases que quizás no sean las más afortunadas en nuestra Constitución, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, se dice que bueno, el Tribunal Constitucional realiza un control de la Constitución y el Tribunal Constitucional no hace un control de la Constitución, hace un control de lo que resulta constitucional o no, pero de la misma Constitución no, porque además no puede, ¿no? No puede. El Tribunal Constitucional no puede revisar la pertinencia o impertinencia de la Constitución. Podrá interpretar, es diferente, pero no puede cuestionarla como tal. Entonces, al final, el rol con el que nace el Tribunal Constitucional es el de la salvaguarda de la supremacía de la Constitución.
Y el otro rol que se le fue agregando con el pasar de los años es el de la garantía de los derechos fundamentales. Es decir, si nosotros vemos cómo funciona la protección de los derechos fundamentales, primero se recurre al Poder Judicial, pero en última y en definitiva instancia, quien resuelve todos estos temas es precisamente el Tribunal Constitucional. Entonces, si diagramamos las dos funciones que tiene el Tribunal Constitucional, podríamos mencionar, en primer lugar, que la principal función es la salvaguarda de la supremacía de la Constitución, y la otra función que cumple también como principal es la salvaguarda de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Esas son las dos funciones. Y esas dos funciones se materializan a partir de los procesos constitucionales que revisa el Tribunal Constitucional, que es el habeas corpus, el habeas data, el amparo y la acción de cumplimiento como garantía de los derechos fundamentales. Y por otro lado tenemos, para garantizar la supremacía de la Constitución, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial que los ve el Tribunal Constitucional. Quizás merezca una mención especial el tema de la acción popular, que sirve para revisar la coherencia de normas infralegales con la Constitución, pero eso no está en manos del Tribunal Constitucional, que al menos desde mi punto de vista es un error, porque si uno quiere guardar una línea de protección y salvaguarda de la supremacía de la Constitución, todos esos procesos los debió haber visto o los debería de ver el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la acción popular la revisa en última instancia el Poder Judicial. Entonces, ese papel que tiene, ese rol que tiene el Tribunal Constitucional para salvaguardar la supremacía de la Constitución y también los derechos fundamentales, digamos que se materializa en todos los procesos que se revisan. Pero cuando yo mencionaba, digamos, el título de la charla del día de hoy, el rol y la importancia del Tribunal Constitucional en un Estado democrático de derecho, es precisamente que, o se hace referencia específicamente al hecho de que el Tribunal Constitucional, a partir de los medios que tiene, es prácticamente un límite al ejercicio del poder y cumple una función efectivamente jurisdiccional como un órgano jurisdiccional, pero su papel y su labor va muchísimo más allá de lo que eminentemente se podría referir a cualquier órgano jurisdiccional a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, un juzgado a nivel interno. Va mucho más allá y por eso también la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no solamente es un órgano jurisdiccional, sino que también cumple una función política. Además de cumplir una función jurídica, cumple una función política. Esto es algo que a muchos constitucionalistas, digamos, les llega a chirriar un poco en el planteamiento, porque se menciona de que como un tribunal constitucional, un órgano jurisdiccional, se puede decir que tiene una función política o un rol político. Pero el rol político es más que evidente en el planteamiento constitucional. Por ejemplo, yo les decía hace un momento que el Tribunal Constitucional tiene en sus manos el proceso de inconstitucionalidad en única y definitiva instancia. Entonces, cuando una norma con rango legal, ya sea una ley, el reglamento del Congreso, los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos ley, ordenanzas municipales, regionales, todas esas tienen rango legal y se pueden cuestionar por ir en contra de la Constitución y quien revisa eso es el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma, la expulsa del ordenamiento jurídico. Y al expulsarla del ordenamiento jurídico, literalmente lo que está haciendo es legislando, solamente que de manera negativa, legislando de manera negativa. Otra situación particular que se presenta, por ejemplo, con el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional y la importancia que tiene, es que no en todos los casos donde una ley o una norma con rango de ley es inconstitucional, no en todos los casos la expulsa del ordenamiento jurídico, porque prácticamente esa sería una labor mecánica de lo que podría ser el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que ver la responsabilidad de las decisiones que toma. Para ponerles un ejemplo, que es un caso sumamente interesante que se produjo en torno al ascenso magisterial, a la incorporación dentro de la carrera magisterial a través de la ley. La ley de la carrera magisterial establecía en su momento que los profesores que quisiesen ingresar a la carrera magisterial no podían estar incursos en procesos penales asociados al terrorismo y también a la violación sexual.
Claro, uno dice y ve primigeniamente la ley, es una ley que tiene un muy buen sentido, busca o tiene un objetivo legítimo, que es precisamente que las personas que están a cargo de la educación de nuestros niños a nivel nacional no sean pues ni violadores ni terroristas. Pero si uno revisa específicamente el mandato legal, lo que dice es digamos, las personas que estén incursas en un proceso, y eso es claramente atentatorio del principio de presunción de inocencia. Claro, uno dice, eso es claramente inconstitucional, lo lógico sería declarar inconstitucional la norma y expulsarla del ordenamiento jurídico, al menos esa parte de la norma. Pero el Tribunal Constitucional tendrá simplemente la obligación de expulsar la norma del ordenamiento jurídico. No, porque lo que sucede en este caso es que la consecuencia es peor que la permanencia de la norma como tal, ¿no? Es decir, si el Tribunal Constitucional, digamos, declaraba en ese caso la inconstitucionalidad de esa norma, la inconstitucionalidad lo que ocasiona es que digamos, se produzca un vacío jurídico en el ordenamiento de un Estado. Entonces, si se expulsaba la norma relacionada a violadores y terroristas, prácticamente era permitir que violadores y terroristas, ante ese vacío legal, pudiesen postular para el ingreso a la carrera magisterial. ¿Dónde está el papel y el rol del Tribunal Constitucional en torno a la consecuencia de sus, digamos, de sus sentencias, a medir cuál es la consecuencia de sus sentencias? Precisamente en que en ese caso el Tribunal Constitucional no expulsó la norma del ordenamiento jurídico, sino que la interpretó. Es decir, esa redacción incorrecta que tenía la norma, la interpretó y la manipuló para que ese sentido sea interpretado en el hecho de que solamente las personas que tengan una sentencia condenatoria firme son las que no pueden ingresar a la carrera magisterial, porque mientras están incursas en un proceso, opera el principio de presunción de inocencia. Entonces, ahí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que en derecho constitucional se denomina como sentencias interpretativas manipulativas. He ahí el rol del Tribunal Constitucional, ese rol tan importante que cumple en torno a sus sentencias, porque sus sentencias tienen un carácter transversal y el doctor García Toma, por ejemplo, hace referencia al control constitucional que existe en nuestro país como ese control sinérgico, tanto en el control que hacen los jueces del Poder Judicial como el control que hace el Tribunal Constitucional. Y es porque los mandatos que establece el Tribunal Constitucional son de carácter obligatorio para todos los jueces a nivel interno. Por tanto, nadie está exento del parámetro que establece el Tribunal Constitucional, salvo situaciones muy particulares como las que hemos visto en el caso Fujimori, donde la decisión del Tribunal Constitucional vaya en contra de parámetros internacionales. Ahí está el límite, ahí está el límite. Pero las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento para todos y tienen un carácter sumamente importante. Y por eso es que también la elección de los magistrados ahora es muy importante tomar en consideración cómo se da. Miren ustedes, cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales se creó en 1979, la elección de los magistrados estaba a cargo de los tres poderes del Estado. Eran 9 magistrados, a diferencia de lo que ocurre hoy, que son 7, y los 9 magistrados eran elegidos, 3 por el Poder Legislativo, 3 por el Ejecutivo y 3 por el Poder Judicial. A día de hoy eso ya no sucede y la tarea le ha sido encargada exclusivamente al poder Legislativo. Pero los magistrados que ingresan al Tribunal Constitucional tienen el derecho y el deber de la ingratitud, algo que se tiene que tomar en consideración sobre todo en las funciones que van a asumir. Miren, lo planteo en un ejemplo muy explícito. La ley universitaria, todo lo relacionado a SUNEDU, se ha emitido una ley o la modificatoria de la normativa relacionada a SUNEDU ahora por este Parlamento que acaba de elegir precisamente a los miembros del Tribunal Constitucional. Esa es una norma que significa un retroceso en torno a la educación superior, sobre todo porque prácticamente convierte en jueces y parte a quienes controlan la educación superior en nuestro país. ¿Qué es lo que debería suceder a nivel, digamos, en el planteamiento constitucional? El Tribunal Constitucional tendría que declarar esa norma como inconstitucional. Literalmente tendría que declarar inconstitucional una norma que el Parlamento que acaba de elegirlo, digamos, ha aprobado. Imagínense ustedes. Entonces, claro,
Los magistrados que han sido elegidos ahora tendrán algún deber de retribución con los legisladores que precisamente han dado su voto. Ninguno, absolutamente ninguno. Y eso es algo que se tiene que tomar en consideración. Es algo que en la doctrina norteamericana precisamente se desarrolla como el deber y el derecho a la ingratitud. ¿Por qué? Porque el rol y el papel que tiene el Tribunal Constitucional dentro de un Estado democrático de derecho, donde se tiene que hacer respetar las leyes y la Constitución, sobre todo, en un Estado constitucionalizado como el nuestro, el rol que juega el Tribunal Constitucional es absoluto. No solamente para ver y analizar la constitucionalidad de normas. Cuando se presenta un conflicto entre, por ejemplo, el legislativo y el ejecutivo, ¿quién tiene que resolver? Precisamente a través de un proceso competencial, el Tribunal Constitucional. Cuando se tiene que desarrollar o analizar algún derecho fundamental que no se encuentra literalmente contenido en la Constitución, como por ejemplo el tema de la consulta previa de las comunidades indígenas, reconocido como derecho y como obligatorio además en el convenio 169 de la OIT, en el tratado, ¿quién tiene que analizar eso si es que es un derecho fundamental o no? El Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional que en el mes de marzo de este año ha señalado precisamente que la consulta previa no es un derecho fundamental porque no se encuentra en la Constitución. Cuando los derechos fundamentales no son únicamente los que literalmente están en la Constitución, sino no existirían los derechos innominados. He ahí la responsabilidad que tiene precisamente un tribunal constitucional en un Estado de Derecho. Y por eso es que los magistrados que han sido elegidos ahora son magistrados que tienen que, bueno, siempre se menciona, ¿no? Los conoceremos por sus actos. Bueno, en este caso los conoceremos por sus decisiones. Y en efecto, siempre que se empieza una nueva tarea, lo mejor o lo conveniente es desearle siempre lo mejor al Tribunal Constitucional, porque de sus resoluciones depende mucho también el devenir constitucional en torno a la protección de derechos fundamentales y garantía de la supremacía de la Constitución en nuestro país. Les agradezco la atención, eso sería todo en cuanto a la primera parte de mi exposición. Quedo atento a si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el papel del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctor Julio. Efectivamente, la exposición ha estado muy clara en relación a conocer cuál es el rol y la importancia que cumple el Tribunal Constitucional. Y realmente también estamos muy orgullosos porque como sanmartinianos tenemos a dos doctores que estoy segura, como bien lo señalaba usted, nos va a representar muy bien y les deseamos los éxitos correspondientes en toda la labor que viene, porque ya sabemos cuál es el rol que tienen que cumplir, ¿no? Y son muchísimos. Doctor, una consulta. ¿Se podría decir que el Tribunal Constitucional es quien emite o da la última palabra? Por ejemplo, en el Perú, porque ya hemos visto en la anterior sesión de que era la parte internacional, pero ahora podría decirse que en el Perú el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Mire, en efecto es el que tiene la última palabra en materia constitucional. No obstante, también estoy en la obligación de mencionar que han habido algunas oportunidades donde, por ejemplo, se han presentado algunas situaciones de discordia con el planteamiento que tenía el Poder Judicial, la visión de un tema del Poder Judicial y la visión que tiene el Tribunal Constitucional. No obstante, jurídicamente hablando, estrictamente hablando, dentro de lo que cabe la norma, el que tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Es más, el poder que tiene el Tribunal Constitucional incluso está por encima del mandato legislativo que tiene el Congreso de la República. Y me explico. Si el Congreso de la República emite una norma, aprueba una norma, y esa norma es inconstitucional, el Tribunal Constitucional la puede expulsar del ordenamiento jurídico. Pero si el Tribunal Constitucional, dentro del marco de sus competencias, por ejemplo, establece un precedente vinculante, nadie, absolutamente nadie, puede dejar de aplicar ese precedente vinculante. O sea que incluso está por encima del planteamiento legislativo. Claro, el único límite, como usted muy bien mencionaba, nosotros lo encontramos en la normativa internacional, pero es el único límite en materia de derechos humanos. De verdad que es muy interesante, doctor. Nos mencionaba también hace un momento en relación a la norma establecida o emitida por el Parlamento en relación a la SUNEDU. El Tribunal Constitucional tendría que hacerlo, tendría que hacerse algún trámite o qué es lo que se tendría que realizar ahora, ¿no? Frente a lo que se ha emitido o ha habido la emisión por parte del Parlamento en relación al tema que hemos mencionado.
Mire, para ese tipo de casos lo que se establece es el proceso de inconstitucionalidad, o sea, se tiene que interponer una demanda. El tema es que a diferencia, por ejemplo, del amparo, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, donde cualquiera puede plantear el proceso, incluso la acción popular, en el caso específico de la acción de inconstitucionalidad, digamos que la legitimidad activa la tienen de manera reservada solamente algunas personas, por ejemplo, el presidente de la República con el voto de los ministros, el voto aprobatorio de los ministros, es el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% de los congresistas, 5.000 ciudadanos. Ese es el planteamiento, digamos, pero siempre se tiene que dar a iniciativa. O sea, el Tribunal Constitucional no puede emitir una posición sin que la norma haya sido cuestionada a través del proceso de inconstitucionalidad y se le haya presentado ese proceso ante su instancia, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional. Y repito, el proceso de inconstitucionalidad se resuelve en única y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces, él es el que tiene que pronunciarse respecto a eso, y me parece que ya han habido algunas voces de intenciones precisamente de plantear esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad, veremos al fin y al cabo quién la presenta o si se acumulan algunas causas. Sería muy bueno, doctor. Bien, agradecemos en todo caso, doctora, su presencia y el nuevamente habernos compartido este tema que es muy interesante, sobre todo porque debemos de conocer, ¿no?, cuál es la importancia y sobre todo el rol que van desempeñando los miembros del Tribunal Constitucional. Agradecemos también, doctor, a la Escuela Profesional de Derecho, que siempre nos acompaña a través de cada uno de sus docentes para abordar diferentes temáticas, al área de proyección social, e invitamos a todas las personas que nos siguen todos los viernes al consultorio jurídico a que lo sigan haciendo y realicen las preguntas que sean necesarias en el transcurso en que los doctores van presentando su ponencia. Muy bien, doctor. Hasta una nueva oportunidad y esperamos vernos para el próximo viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Muchas gracias y reiterar el saludo y la felicitación y el orgullo que significa para nuestra casa de estudios que dos de los magistrados de la universidad se encuentren representando precisamente ahora el Tribunal Constitucional. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, doctor.